Durante 5 años, Ricardo Domínguez había pasado frente al mismo mendigo cada mañana. 5 años ignorando al hombre sucio que pedía monedas en la esquina de su torre corporativa. 5 años sintiendo asco cuando sus manos temblorosas se extendían pidiendo ayuda. Ricardo era el CEO más joven de una empresa de inversiones valorada en 300 millones de euros. Conducía un Mercedes AMG. Vivía en un ático de 2 millones. Y no daba limosna a vagabundos porque, según él, si trabajaran no necesitarían pedir. Pero esa mañana de diciembre, cuando el mendigo colapsó en la acera escupiendo sangre, la hija de Ricardo que tenía 8 años gritó que había que ayudarlo. Y lo que comenzó como un acto de caridad forzado terminó en un laboratorio médico 3 semanas después, cuando el técnico entregó los resultados de ADN con manos temblorosas. Probabilidad de paternidad, 99,97%. El mendigo al que Ricardo había ignorado durante 5 años, el hombre al que había considerado basura humana, era Javier Domínguez. Su padre. El hombre que lo había abandonado 30 años atrás cuando Ricardo tenía apenas 5 años. Y ahora ese padre estaba muriendo de cirrosis hepática en un hospital público, sin saber que el hijo millonario que pasaba cada día frente a él era el bebé que había dejado llorando en un apartamento vacío 3 décadas atrás. Madrid, Distrito Financiero. 7:15 de la mañana. Ricardo Domínguez salía cada mañana de su ático del Paseo de la Castellana a las 7 en punto. 35 años. Traje Armani. Reloj Patek Philippe. Éxito hecho hombre. Su Mercedes AMG plateado lo esperaba en el garaje subterráneo. 15 minutos hasta su oficina en la Torre Europa. Misma ruta. Mismo horario. Durante 5 años. Y cada mañana, en la esquina de la calle Orense, estaba él. El mendigo. Sentado contra la pared de mármol del edificio corporativo. Ropa sucia. Barba enmarañada. Botellas vacías a su alrededor. Manos temblorosas extendidas hacia los transeúntes. La mayoría lo ignoraba. Ricardo también. Durante 5 años, Ricardo había pasado frente a ese hombre sin darle una sola moneda. Sin mirarlo siquiera. Los mendigos son vagos, le había dicho a su esposa Claudia una vez. Si realmente quisieran trabajar, encontrarían algo. Claudia, más compasiva, ocasionalmente dejaba caer euros en las manos de personas sin hogar. Pero Ricardo la criticaba. Les estás permitiendo seguir sin trabajar. La caridad los debilita. Era la filosofía que lo había llevado al éxito. Dureza. Meritocracia. Supervivencia del más fuerte. Ricardo había crecido pobre. Madre soltera que trabajaba como limpiadora. Apartamento de una habitación en Vallecas. Becas para estudiar. Años de trabajo brutal para salir de la pobreza. Y lo había logrado. A los 35, era CEO de Inversiones Domínguez, empresa que él mismo había fundado a los 28. No debía nada a nadie. Y ciertamente no iba a dar limosna a borrachos. Pero había un detalle que Ricardo no sabía. El mendigo en la esquina no era un extraño cualquiera. Era Javier Domínguez. Su padre. El hombre que lo había abandonado 30 años atrás. Esa mañana de diciembre era diferente por una razón. Lucía, la hija de Ricardo de 8 años, iba con él al trabajo. Día sin colegio. Claudia tenía compromiso importante. Lucía pasaría la mañana en la oficina de papá. ¿Por qué ese señor está en el suelo? Lucía preguntó cuando pasaron frente al mendigo. No lo mires, cariño. Vamos. Pero papá, parece que tiene frío. Tiene frío porque decide vivir en la calle. Nosotros trabajamos para tener casa caliente. Lucía frunció el ceño. Algo en las palabras de su padre no le parecía correcto. Entraron al edificio. Ricardo saludó al personal de seguridad. Subieron al piso 15. Su asistente ya tenía el café listo. Lucía se sentó en el sofá de la oficina con su tableta. Ricardo comenzó las reuniones del día. A las 10:30, durante un receso, Ricardo bajó a comprar un café especial de la cafetería de la esquina. Lucía insistió en acompañarlo. Y ahí fue cuando todo cambió. El mendigo estaba en su sitio habitual. Pero esta vez algo estaba mal. Temblaba violentamente. Su piel tenía un tinte amarillento. Sus ojos estaban vidriosos. Lucía se detuvo. Papá, ese señor está enfermo. Está borracho. Vamos, Lucía. Pero en ese momento, el mendigo comenzó a toser. Una tos violenta, desgarradora. Y entonces vomitó sangre. Mucha sangre.
oscura, espesa. Cayó hacia un lado, convulsionando. La gente comenzó a gritar. Algunos sacaron teléfonos. Nadie se acercaba. Excepto Lucía. La niña corrió hacia el hombre caído. Papá, tienes que ayudarlo. Ricardo la agarró del brazo. Lucía, aléjate. Está sucio. Puede tener enfermedades. Pero se está muriendo. Las palabras de su hija lo golpearon. Miró alrededor. Una docena de personas mirando. Nadie haciendo nada. Y su hija de 8 años siendo la única con decencia humana para actuar. El orgullo y la vergüenza chocaron en su pecho. Con un suspiro de frustración, Ricardo se arrodilló junto al mendigo. El olor era terrible. Alcohol rancio. Sudor. Enfermedad. Señor, ¿me escucha? El mendigo abrió los ojos brevemente. Vidriosos. Perdidos. Ricardo llamó al 112. Ambulancia en camino. Mientras esperaban, Lucía se quitó su chaqueta cara y la puso sobre el hombre temblando. Ya viene ayuda, señor. Ya viene. Ricardo miró a su hija con algo parecido a asombro. ¿Cuándo se había vuelto tan duro que una niña de 8 años tenía más compasión que él? Los paramédicos llegaron. Estabilizaron al mendigo. Lo subieron a la camilla. ¿Viene alguien con él?, el paramédico preguntó. Nadie respondió. La multitud ya se dispersaba. Lucía miró a su padre con ojos suplicantes. Papá. Lucía, tenemos que volver a la oficina. Pero está solo. ¿Y si muere solo? Esas palabras. Otra vez golpeándolo como puñetazos. Está bien. Iremos al hospital. En la ambulancia, Ricardo observó al mendigo de cerca por primera vez en 5 años. 50 y tantos años, calculó. Rostro destruido por el alcohol. Manos temblorosas. Ropa que probablemente no había cambiado en semanas. Pero había algo en los rasgos. Algo familiar que no podía identificar. En el Hospital Universitario La Paz, los médicos trabajaron rápido. Cirrosis hepática avanzada, el doctor explicó. Hemorragia por varices esofágicas. Ha estado bebiendo durante décadas, probablemente. El hígado está fallando. ¿Se va a morir? Lucía preguntó con voz pequeña. El doctor vaciló. Sin trasplante, probablemente sí. En semanas, tal vez meses. ¿Y con trasplante? Necesitaría donante compatible. Y francamente. El doctor miró al mendigo inconsciente. Pacientes con adicción activa raramente califican para lista de trasplantes. Ricardo asintió. Entiendo. Hicieron lo que pudieron. El hombre estaba estabilizado. Ahora era cuestión de esperar. ¿Conocen su nombre?, una enfermera preguntó. Para los registros. Ricardo se dio cuenta que no. En 5 años, nunca había preguntado el nombre del mendigo. Revisaron sus pertenencias. Una mochila rota. Botellas vacías. Ropa sucia. Y una billetera destruida con documento de identidad apenas legible. Javier Domínguez Ruiz. Nacido 1968. Madrid. Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Domínguez. Su apellido. Pero España tenía millones de Domínguez. ¿Coincidencia? ¿Señor? ¿Está bien?, la enfermera preguntó. Sí, yo, solo, ese apellido. ¿Lo conoce? No. Es solo, mi apellido también es Domínguez. La enfermera sonrió. Es bastante común. Pero Ricardo no podía sacudirse la sensación de inquietud. El recuerdo enterrado. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. El nombre. Javier Domínguez. Había algo. Un recuerdo enterrado. Tan profundo que dolía tocarlo. A las 2 de la madrugada, bajó al estudio de su ático. Abrió el cajón que nunca abría. Dentro, una caja con las pocas pertenencias de su infancia. Fotos antiguas. Documentos. Su certificado de nacimiento. Padre, Javier Domínguez Ruiz. Las manos le temblaron. Había otra foto. Descolorida. De cuando tenía 3, tal vez 4 años. Un hombre joven cargándolo. Sonriendo. Antes de que todo se derrumbara. Ricardo había enterrado esos recuerdos hace 30 años. Su padre se había ido cuando él tenía 5. Simplemente no regresó un día del trabajo. Su madre le había dicho que papá los había abandonado. Que no los quería.
que era un hombre débil que había preferido el alcohol a su familia. Ricardo había crecido odiando a ese padre fantasma. Había construido su imperio parcialmente por rabia. Para demostrar que él no era como su padre. Que él era fuerte. Exitoso. Que nunca abandonaría a su familia. ¿Y ahora? ¿Era posible? ¿El mendigo en la esquina? Sacó el certificado de nacimiento. Comparó las fechas. Javier Domínguez Ruiz. Nacido 1968. Coincidía con la edad del mendigo. Pero España tenía millones de personas. No podía ser. Excepto que había algo más. Los ojos. Cuando el mendigo lo había mirado brevemente en la ambulancia. Esos ojos. Los había visto en el espejo toda su vida. Eran sus ojos. Al día siguiente, Ricardo volvió al hospital. Solo. Había dejado a Lucía en el colegio. Javier estaba despierto. Sentado en la cama. Mirando por la ventana con expresión perdida. Buenos días, Ricardo dijo desde la puerta. Javier se giró. Sus ojos estudiaron a Ricardo. ¿Tú me trajiste? Mi hija insistió. Dile gracias. De un viejo borracho. Silencio incómodo. Ricardo se acercó. ¿Puedo preguntarle algo? Claro. ¿Tiene familia? Algo oscuro cruzó el rostro de Javier. Tuve. Hace mucho tiempo. ¿Qué pasó? Los perdí. Por mi culpa. Por esto. Levantó sus manos temblorosas. La bebida me quitó todo. ¿Esposa? ¿Hijos? Javier cerró los ojos. Un hijo. Pequeño. 5 años cuando me fui. El corazón de Ricardo se detuvo. ¿Por qué se fue? Porque era un cobarde. Perdí mi trabajo. Comencé a beber. Un día, después de una borrachera terrible, supe que les haría más daño quedándome que yéndome. Así que me fui. ¿Y nunca volvió? Intenté. Una vez. 2 años después. Pero ella, su madre, se había mudado. No pude encontrarlos. Y honestamente. Lágrimas comenzaron a rodar, probablemente fue mejor. Yo no era padre. Era un fantasma arrastrando botellas. Ricardo sintió las lágrimas quemar sus propios ojos. ¿Cómo se llamaba su hijo? Javier lo miró directo. Ricardo. Se llamaba Ricardo. El mundo se detuvo. Ricardo salió de la habitación. Corrió al baño. Vomitó. 30 años. 30 años ignorando a su propio padre. Llamó al hospital. Pidió prueba de ADN. Urgente. El médico protestó. Señor Domínguez, ¿eso requiere consentimiento? Es mi padre. Creo que es mi padre. Silencio del otro lado. Haré los arreglos. Los resultados. 3 días de espera. Los más largos de la vida de Ricardo. Durante ese tiempo, visitó a Javier cada día. No le dijo nada. Solo, estuvo allí. Le llevó comida decente. El hospital servía basura. Le trajo ropa limpia. La suya estaba destrozada. Le pagó habitación privada. Las públicas eran deprimentes. Y lentamente, Javier comenzó a sanar un poco. No del hígado. Eso estaba destruido irreversiblemente. Pero del alma. De la vergüenza. De la soledad. No entiendo por qué haces esto, Javier dijo el tercer día. Soy un extraño. Tenemos el mismo apellido. Eso significa algo. Domínguez es común. No tan común. El cuarto día, llegaron los resultados. Ricardo los recibió en su oficina. Sobresellado. Manos temblando tanto que apenas podía abrirlo. Análisis de paternidad. Presunto padre, Javier Domínguez Ruiz. Presunto hijo, Ricardo Domínguez Martínez. Probabilidad de paternidad, 99,97%. Él sobrecayó de sus manos. 30 años. 30 años caminando frente a su padre todos los días. 30 años ignorándolo como basura. 30 años mientras el hombre que lo había creado se moría lentamente en una esquina. Ricardo lloró como no había llorado desde niño. Ricardo entró a la habitación de Javier con el sobre en la mano. Javier estaba durmiendo. Se veía más pequeño cada día. La cirrosis lo estaba consumiendo. Papá. La palabra salió sin pensar. Javier abrió los ojos. ¿Qué dijiste? Ricardo se sentó junto a la cama. Puso el sobre en las manos temblorosas de su padre. Ábrelo. Javier leyó. Lentamente.
su rostro transformándose de confusión a incredulidad a horror. No, no, no puede ser. Es verdad. ¿Tú eres Ricardo? ¿Mi Ricardo? Sí. Javier comenzó a sollozar. Dios mío, Dios mío. He estado, tú pasabas cada día, y yo no. No me reconociste. Tenía 5 años cuando te fuiste. Ahora tengo 35. Pero tu apellido. Domínguez. ¿Por qué no? Porque Domínguez es común. Y porque la idea de que mi padre, el hombre que nos abandonó, pudiera ser el borracho que yo ignoraba cada mañana. Ricardo rió amargamente, era demasiado cruel incluso para mi imaginación. 30 años. Pasaste frente a mí 30 años. 5 años. Te he estado ignorando 5 años. No sé dónde estabas los otros 25. En el infierno. Estaba en el infierno. Javier contó su historia. Después de irse, había vagado. Trabajo ocasional. Alcohol constante. Años en refugios. Años en calles. Había intentado suicidarse 3 veces. Obviamente había fallado. Hace 5 años, había terminado en Madrid. En esa esquina específica. Porque estaba cerca del edificio donde había trabajado 30 años atrás. Donde había perdido el trabajo que inició su espiral. Era mi forma de castigarme. Sentarme frente al lugar donde todo comenzó a derrumbarse. ¿Y nunca pensaste en buscarme? Todos los días. ¿Pero qué iba a decir? Hola hijo, soy el cobarde que te abandonó, ¿puedo tener dinero para alcohol? Podrías haber dicho, lo siento, punto. Lo siento no habría sido suficiente. Nada habría sido suficiente. Silencio largo. Denso. Finalmente, Ricardo habló, tienes razón. No es suficiente. Pero es un comienzo. ¿Un comienzo para qué? Estoy muriendo. Los doctores dicen semanas. Tal vez mes. Entonces tenemos que aprovechar ese tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué desperdiciar tu tiempo con un moribundo que te arruinó la infancia? Ricardo tomó la mano temblorosa de su padre. Porque mi hija de 8 años me enseñó algo, que la compasión importa más que el orgullo. Y porque he pasado 30 años odiándote. No quiero pasar los últimos días de tu vida haciendo lo mismo. Ricardo cambió todo en su vida. Canceló reuniones. Delegó responsabilidades. Pasó cada día en el hospital con Javier. Al principio fue incómodo. 30 años de ausencia no se borraban con conversaciones forzadas. Pero Lucía ayudó. La niña visitaba cada tarde. Le leía cuentos a su abuelo recién descubierto. Le contaba sobre el colegio. Y Javier, este hombre destruido, florecía bajo su atención. Es igual a ti, Javier le dijo a Ricardo un día. Cuando eras pequeño. Esa bondad. Antes de que yo la arruinara. No la arruinaste. Mamá me crió bien. ¿Tu madre, cómo está? Murió hace 5 años. Cáncer. Dolor cruzó el rostro de Javier. Lo siento. Ella era demasiado buena para mí. Sí, lo era. Pero no había amargura en la voz de Ricardo. Solo verdad. Los días pasaron. Javier se debilitaba. Los médicos dijeron que el hígado estaba fallando completamente. Semanas, habían dicho. Pero lucía como días. Ricardo investigó trasplantes. Pero Javier estaba demasiado débil. Y su adicción lo descalificaba de listas oficiales. Puedo pagar trasplante privado, Ricardo dijo desesperado. No, Javier respondió débilmente. No desperdicies un hígado en mí. Dame a alguien joven. Con futuro. Eres mi padre. Y tu padre está listo para irse. El último regalo. Una semana antes del final, Javier pidió algo específico. Llévame a tu oficina. Quiero ver dónde pasé cada mañana pidiéndote ayuda sin saber que eras tú. Era difícil. Javier apenas podía caminar. Pero Ricardo organizó ambulancia. Silla de ruedas. Enfermera. Lo llevó al edificio. A su oficina en el piso 15. Javier miró por la ventana panorámica. Desde aquí arriba, el mundo se ve diferente. Pequeño. Manejable. Sí. Desde abajo, mirando hacia arriba, el mundo se ve imposible. Inalcanzable. Debí haber bajado hace 5 años. No. Yo debí haber subido hace 30. Ricardo llevó a Javier a la esquina. Donde había mendigado. Aquí Javier dijo.
Aquí fue donde me senté 5 años. Mirándote pasar. El hombre exitoso en el traje caro. Pensando, tal vez mi hijo se vería así si no lo hubiera abandonado. ¿Sabías que era yo? No. Pero, había algo. Algo familiar. Que me hacía esperarte cada mañana. El corazón reconoce lo que la mente no puede. Javier sacó algo de su bolsillo. Una foto vieja. Desintegrándose. De Ricardo a los 5 años. La misma que Ricardo tenía en casa. La he cargado 30 años. Todos los días. Mi único tesoro. Ricardo lloró mirándola. Yo tengo la misma foto. ¿De verdad? Sí. La odiaba. Pero nunca pude tirarla. Porque una parte de ti siempre supo que yo te amaba. Incluso cuando lo arruiné todo. Sí. Siempre supe. Javier murió una mañana de enero. Pacíficamente. En habitación privada. Con Ricardo sosteniendo su mano. Sus últimas palabras fueron: gracias por dejarme ser tu padre otra vez. Aunque solo fue por 3 semanas. Fuiste mi padre incluso cuando no estabas. Siempre lo fuiste. El funeral fue pequeño. Ricardo, Claudia, Lucía, algunos empleados del hospital que habían crecido cariñosos con el viejo mendigo. Ricardo enterró a su padre en el cementerio caro de la Almudena. Lápida de mármol. Javier Domínguez Ruiz. 1968 a 2024. Padre perdido, padre encontrado. Durante meses después, Ricardo no pudo pasar por esa esquina sin llorar. Eventualmente, hizo algo. Compró el edificio entero donde Javier había mendigado. Lo convirtió en centro de rehabilitación para personas sin hogar con adicciones. Centro Javier. Gratuito. Para cualquiera que lo necesitara. ¿Por qué gastas millones en esto?, un colega preguntó. Porque mi padre era uno de ellos. Y nadie lo ayudó durante 30 años. Incluyéndome a mí. Pero tú no sabías. Exactamente. No sabía. Y esa es la razón. Nunca sabemos quién es quién en realidad. El mendigo en la esquina podría ser alguien padre. Alguien hijo. Alguien que importa desesperadamente a alguien. Lucía tenía 13 años ahora. Voluntaria en el Centro Javier cada sábado. ¿Papá?, preguntó un día. ¿Crees que el abuelo estaría orgulloso? Ricardo miró el centro. 50 personas rehabilitadas. 20 empleos creados. 10 familias reunificadas. Creo que sí. ¿Extrañas no haberlo conocido antes? Todos los días. Pero también estoy agradecido por las 3 semanas que tuvimos. ¿Qué aprendiste de él? Ricardo pensó cuidadosamente. Que todos estamos a una tragedia de distancia de convertirnos en quienes juzgamos. Que el éxito no te hace mejor persona. Que la compasión no es debilidad. Que nunca es tarde para perdonar. Incluso cuando es demasiado tarde para recuperar el tiempo perdido. Esa tarde, mientras cerraban el centro, Ricardo se detuvo en la esquina donde todo había comenzado. Cerró los ojos. Casi podía ver a Javier ahí. Sentado. Temblando. Esperando. Y casi podía verse a sí mismo pasando. Ignorando. Sin saber. Lo siento, papá, susurró al viento. Siento haber tardado 30 años en verte. Una ráfaga de viento frío le golpeó el rostro. Y en ese momento, supo. Su padre lo había perdonado. Porque eso es lo que hace el amor verdadero. Perdona. Incluso cuando duela. Incluso cuando sea tarde. Incluso cuando no haya suficiente tiempo para arreglarlo todo. Porque algunos amores trascienden el tiempo. Y algunos perdones trascienden la muerte.